La confianza del consumidor cayó en septiembre según nuevos datos económicos publicados hoy y el miedo se instaló en Wall Street, se disparó la volatilidad. Todo eso y mucho más lo vamos a ver a continuación. Es martes 26 de septiembre, 7 p.m. Comenzamos aquí. Las acciones se hunden mientras que los osos o los pesimistas o los bajistas se hicieron cargo del mercado. El dólar continúa en rally, encadenó 5 sesiones consecutivas subiendo y el S&P 500 y el Nasdaq 100, los dos cayeron 1,5% a su punto más bajo de los últimos 3 meses. Y dice F que Wall Street cerró con pérdidas y el Dow Jones se bajó en su peor sesión desde marzo. Y dice Bloomberg aquí que las acciones tecnológicas que impulsaron el rally que hemos tenido este año en Wall Street ahora están 10% abajo y el subíndice de tecnología del S&P 500 ha caído 10% desde su punto más alto del año y la confianza del consumidor que se está evaporando, que está cayendo, comienza a mostrar las grietas que hay en la economía, en el motor económico de Estados Unidos y ya vamos a ver esos datos sobre la confianza del consumidor. Pero se referían a las grandes tecnológicas. Estas son las 7, las Magnificent Seven, como las llaman, las 7 grandes tecnológicas que impulsaron el rally este año y cuánto han caído en estos días. Fíjense, Tesla, la que más ha caído, está 18,43% por debajo del punto más alto que tocó este año, que si mal no recuerdo estuvo cerca de $300. Está un 18% abajo. Nvidia está un 16,62% abajo. Microsoft un 15% abajo, Amazon, hay noticias de Amazon, ya se las tengo aquí, un 13,63% abajo, Apple 13% abajo, Meta 8% abajo, Alphabet o Google 7,5% abajo. Y aquí está Amazon, demandada por el Departamento de Comercio. Hace unos días fue Google, ahora es Amazon. Dice el gobierno de los Estados Unidos que Amazon abusa de su monopolio, de su posición de poder. Y bueno, creo que esto es parte de la agenda que ofreció en su momento el presidente de los Estados Unidos cuando era candidato, ir contra estas grandes tecnológicas. Pero me da la impresión de que el Departamento de Comercio y la persona que nombraron allí se han tardado mucho en hacer estas demandas. Ya, a esta administración le queda poco más de un año, a menos que reelijan al presidente Biden. Le queda menos de un año, no creo que pueda el gobierno hacer mucho contra Google o contra Amazon. Estos son juicios que generalmente duran muchos años. No creo que el mercado vaya a reaccionar con mayor fuerza ante estas noticias, la verdad. El Wall Street Journal dice que los índices cerraron en caída y el Nasdaq lideró esa caída, pero además el rendimiento del bono del tesoro sigue por encima de 4,5%. Eso es importante, lo vamos a ver. El dólar sube a máximo de 10 meses, el yen se sigue debilitando. Por supuesto, la subida de las tasas de interés le da mucha fuerza al dólar y lo que es bueno para el dólar es malo para el oro, en este caso que cayó hoy ante el avance del dólar. Y en Europa las acciones también están cayendo. Las acciones europeas cayeron a mínimos de julio, dice Bloomberg, por las malas noticias que siguen viniendo de China, especialmente del sector inmobiliario chino, y las altas tasas de interés. Y es que en Europa no solamente las altas tasas de interés en dólares que hay en Estados Unidos afectan a los mercados globales y por supuesto afectan a las acciones europeas, sino que también en Europa están subiendo las tasas de interés, el Banco Central Europeo las ha estado subiendo, pero además los bonos también están aumentando sus rendimientos y en este caso el bono a 10 años, así como en Estados Unidos el bono a 10 años es el marcador, el más importante para los mercados financieros, pues en Europa el bono a 10 años alemán es el más importante, la referencia principal y ese bono está subiendo. Aquí se los tengo, este es el bono a 10 años alemán, ese es el gráfico de 5 años. Como ven, estuvo varios años el rendimiento por debajo de 1%, incluso por debajo de 0,5%, y ha ido en el último año y medio subiendo. Hoy subió, quedó en 2,8% el rendimiento. Y claro, ustedes dirán, ese 2,8 es muy bajo comparado con el 4,5% que está rindiendo el bono a 10 años de Estados Unidos, pero la verdad es que la economía europea no tiene la fuerza, el crecimiento que tiene la economía americana y por eso probablemente no pueda soportar las tasas tan altas que está soportando en este momento la economía de los Estados Unidos. Y seguimos en Europa, el alza de las tasas pesa sobre las acciones europeas y en este caso las empresas de lujo. Recordemos, ahí está el gráfico de Louis Vuitton Moet Hennessy, que es una de las grandes empresas europeas dedicada al sector del lujo. Y hoy hubo también datos económicos sobre la vivienda en Estados Unidos. El precio de la vivienda en Estados Unidos
sigue subiendo. Según la información que fue publicada hoy, el crecimiento anual de los precios de la vivienda en Estados Unidos repuntó en julio. Aquí tengo el número. Al cierre de julio, la inflación, el aumento de los precios de las viviendas quedó en 4,6%. Eso es bastante por encima de la meta de la Reserva Federal de 2% de inflación. Y en junio, el mes anterior, había quedado en 3,2%. La inflación de los últimos 12 meses a junio había quedado en 3,2%. Ahora a julio quedó en 4,6%. Es decir, aumentaron los precios. Esto no es una buena noticia para los bancos centrales, especialmente para la Fed, que está luchando contra la inflación. Pero además, otro dato de vivienda hoy, las ventas de viviendas nuevas cayeron. Lo que habíamos visto antes son las viviendas usadas de segunda mano, que es el mercado más grande de viviendas. Este es un mercado más pequeño, que son las viviendas nuevas, las que están terminando, las que recién construyen los constructores y le venden en el mercado primario a sus primeros dueños. Esas cayeron en agosto, tal vez por las altas tasas de interés para los créditos hipotecarios. El barril de petróleo cerró en alza, suben de precio las casas, sigue subiendo el petróleo, no son buenas noticias. Y además tenemos que el presidente de los Estados Unidos fue hasta Detroit, fue a Michigan a apoyar a los trabajadores que están protestando, que están en huelga contra las automotrices, y respaldó un alza de 40% en los sueldos. Y esto ayuda a ilustrar el difícil trabajo que tiene la Reserva Federal, que está tratando de enfriar la economía, está tratando de bajar la inflación. Y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos gasta y gasta dinero, tiene un déficit fiscal gigantesco, pero además apoya aumentos de sueldo del 40%. Yo apoyo totalmente las reivindicaciones sociales, laborales, etcétera, pero pedir un aumento de sueldo del 40% cuando en este momento se está luchando contra la inflación parece un contrasentido, o en todo caso no ayuda a la labor que tiene la Reserva Federal. Esto podría, si un aumento de sueldo del 40% puede generar una espiral inflacionario en donde entre más aumentan los sueldos, más aumentan los productos que esas empresas están manufacturando, y entre más suben esos productos, más inflación hay, y entre más inflación hay, más aumentos de sueldo quieren los trabajadores. Se forma un círculo vicioso, una espiral inflacionaria. Bueno, la data más importante que se publicó hoy es la confianza del consumidor, que cayó en septiembre por segundo mes consecutivo. Este es el índice de la confianza del consumidor, que como ustedes pueden ver viene desde el 2007. Allí tenemos que cayó muy duro y llegó a un punto muy bajo en 2009, cuando en el clímax de la crisis financiera que casi acaba con el sistema financiero de los Estados Unidos. Luego eso se recuperó por muchos años hasta el COVID. En el COVID volvió a caer, luego se recuperó y bueno, ahora vemos que en los últimos 2 meses ha estado cayendo. Y cuando le preguntan a los consumidores o a los encuestados cuál es la probabilidad que ven de que haya una recesión en la economía en los próximos 12 meses, la cantidad de personas que dicen que hay más o menos posibilidades o que es muy posible que la haya, aumentó también, como pueden ver en este gráfico. Y amigos, quiero recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube y le den like a este video para que más gente pueda verlo. Ahí les dejé mi correo electrónico para citas, consultas, preguntas, dudas, etc. En otras noticias tenemos que el CEO de Airbnb está instando a los parisinos a que pongan sus casas en alquiler a través de Airbnb, por supuesto, para los Juegos Olímpicos. Y Target hoy anunció que está cerrando 9 tiendas en Estados Unidos por el problema de los robos, señores. Se está yendo de las manos este tema de personas que entran, roban en las tiendas. Algunos lo hacen individualmente, otros lo hacen en grupos, en pandillas. Es una cosa que se está saliendo de las manos y que está afectando duramente a los minoristas. Los cierres de los mercados globales. Aquí tenemos las bolsas hoy, todo en rojo, con una sola excepción, que es Londres, que casi por poquito cerró en verde. Pero bueno, en Asia, tanto Tokio como Hong Kong y Seúl cayeron más de 1%, con Shanghai cayendo un 0,43%. En Europa el Stoxx 600 cayó un 0,61%, todas las bolsas en rojo menos Londres. Y en nuestro continente, Sao Paulo 1,5% abajo, Buenos Aires casi 1% abajo y México 0,51% abajo. Y en Nueva York, los índices accionarios cayendo hoy con fuerza. El S&P 500 cayó un 1,47%, el Nasdaq un 1,57% y el Russell 2000 un 1,27%. La volatilidad brincó, se disparó. Recuerden que tengo tiempo diciéndoles que la volatilidad está muy baja, sospechosamente baja, preocupantemente baja, casi un mercado sin volatilidad. Los inversionistas no lograban ver ningún tipo de riesgo en el mercado. Bueno, ahora parece que los inversionistas empiezan a ver los riesgos, se dispara la volatilidad, cerró casi en 19 y vamos a estarla monitoreando. Ahora les voy a enseñar el índice de miedo que está atado a esto de la volatilidad. El rendimiento de los bonos del tesoro en subida, el dólar fortaleciéndose, cerró en 106.18.
el oro en caída y el petróleo en verde subiendo, tanto el de Texas como el Brent, el Bitcoin sobre 26.000. Y aquí está el mapa de calor, rojo por todos lados. Rojo por todos lados, casi nadie se salvó, especialmente las tecnológicas. Amazon cayendo muy fuerte hoy, Apple más de 2%, Google un 2%, bueno, Amazon más de 4%, caídas importantes hoy en el mercado. Aquí está el barómetro, todas las cuadrículas, todos los sectores cayendo más de 1%. Y aquí está el índice de miedo y codicia. Vemos que ahora sí está en territorio de miedo, y si las cosas siguen como van, podría ir a miedo extremo. Y recordemos que en la medida que aumenta el miedo en el mercado, también aumentan las posibilidades de que consigamos mejores oportunidades para invertir, mejores precios en acciones, en bonos, especialmente en acciones. Y aquellos de ustedes que tienen efectivo esperando una oportunidad para invertir, que tienen dinero nuevo, dinero fresco, pues podríamos estar llegando a un punto en donde se presenten algunas oportunidades, algunas ofertas para invertir. Recuerden que nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis, su propia evaluación y tomar sus propias decisiones. Y hablando del miedo, aquí está el VIX, que siempre lo vemos. El VIX hoy se disparó, como les decía hace un rato, y aquí podemos ver en ese gráfico, podemos ver el gráfico que viene desde agosto hasta hoy, como en estos últimos días ha ido escalando a medida que las tasas de interés que se desprenden de los bonos también han ido subiendo. Este es el cierre de los bonos. Hoy todos los bonos a menos 2 años rindiendo más de 5%, el bono a 10 años cómodamente sobre 4,5% y el bono a 30 años en 4,68%. Y amigos, me preguntan, voy aquí rapidito, me preguntan, bueno, pues, ¿hasta dónde pueden caer las acciones? ¿Cuánto más puede caer? Nadie sabe. Los mercados son impredecibles en el corto plazo y por favor no traten de adivinarlo. Pero para ponerlo en contexto, esta es una forma de ver la valoración del S&P 500, que es el principal índice del mercado, a mi modo de ver las cosas. Y en este gráfico podemos ver cuál es el PE ratio, es decir, cuántas veces ganancias están pagando los inversionistas por las acciones que están comprando del índice. Y este gráfico viene desde 1950. El averaje histórico de la época, de la era moderna, digamos, los últimos 70 años, de 1950 para acá, lo ven allí en una línea de punticos que está en el medio. Ese es el averaje, el promedio histórico. Veamos que hay momentos de la historia en que el S&P 500, el precio ha estado por debajo del promedio histórico. Hay momentos en que se dispara y allí vemos que hay una subida muy fuerte, que es la burbuja de internet del .com, que llegó a la cúspide en el año 2000 y se desinfló, explotó y el mercado cayó con mucha fuerza. Después vemos el punto más bajo en tiempos recientes, que fue en el 2009, cuando la crisis financiera global. Y bueno, después vemos que desde la crisis financiera global, en que los bancos centrales bajaron las tasas de interés a niveles insólitos de 1% y menos, y empezaron con una política monetaria súper flexible, lo que hizo el mercado fue subir, subir, subir. Y aquí vemos cómo solamente ahora, después de la pandemia, es que se ha desinflado. Pero hoy el mercado no luce, para sus estándares históricos, no luce barato. No es que el S&P 500 ya está en unos niveles de ganga. Ciertamente cuando uno ve este gráfico no pareciera, pero para darle un poquito más de información a este gráfico, aquí está, bueno, el P/E ratio en este momento del S&P 500 medido por las ganancias de los últimos 10 años, no de los últimos 12 meses, para que la información sea menos volátil, está en 31, y eso es 53% por encima del promedio, que es 20. El promedio histórico de los últimos 70 años es 20, en este momento está en 31 y eso equivale a 1.4 deviaciones estándar por encima del promedio. Aquí lo podemos ver con más detalle. Ahí está otra vez la línea gris en el medio, ese es el promedio histórico. La raya azul, que es el precio de las acciones, el PI, vemos el pico que tuvo 31 de diciembre del 99, antes de la explosión de la burbuja del .com. Vemos que cayó y cayó y cayó en el 2009, el punto más bajo después de la crisis financiera. Ahí estuvo en 12.9 y después vemos que ha subido, y al día de hoy, bueno, al cierre de agosto, esto no está actualizado al día de hoy, pero al cierre del último mes, del mes pasado, el 31 de agosto, estaba en 31 y eso es 1.4 desviaciones estándar por encima del promedio. Bueno, aquí otra forma de verlo. Aquí ven el PE ratio del S&P 500. Cuando está en gris es lo que sería un precio normal. Cuando está en verde es que ha estado muy, vamos a decir, por debajo del promedio.
cuando está en anaranjado está sobrevaluado y en rojo está extremadamente sobrevaluado. Esto es otra forma de verlo. Recuerden que esto es solamente un indicador, esto no es una ciencia exacta, esto es solamente para tener una idea y esto es una sola forma de comparar los precios históricos del S&P 500 y la valoración del mercado. Hay muchas otras que cualquier día les muestro o les comento. Y cierro con esto. Se intensifican las negociaciones en Washington para tratar de evitar una parálisis de los servicios en Estados Unidos. Señores, todo parece indicar que este fin de semana comienza una paralización, un paro técnico del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué repercusiones podrá tener? Históricamente ha tenido pocas repercusiones en los mercados, pero esta vez podría ser distinto. No lo sabemos, habrá que esperar. Gracias a todos, nos conectamos mañana si Dios quiere.